3.600. 3.600. ¿Y un momento? 5.000. Punto 5 por 1.800, 900, por punto 5, 450. Punto 68 por 1.800. 1.4 le sale el brazo. 703. 13. 6. Perdón, otra vez. El brazo da 2.25 y da 27.337.5. Si alguien le da diferencia o algún valor, tenga consulta. ¿Alguna pregunta de esos valores? Háganlos. Pareciera fácil, pero no lo es. Se nos olvida a veces la geometría o el brazo, cómo sacarlo. Entonces háganlo. No se queden con lo que vimos ahorita en la pizarra. A la hora del examen o la prueba, vamos a ver cómo nos va. Ok, ¿se fijan cuál es el mayor contributor de peso y de momento? ¿Qué figura se sale de todo? O sea, es la figura más grande la que siempre va a contribuir a más. En la figura 6, miren, fíjense este, 2.000, 1.600, 3.600 es más, bastantito, pero comparado con 12.000, o este, 2.000, 2.000, 5.000 estaba bien, pero comparado con 27.000, estamos seguros que quien sostiene el muro es la figura 6. ¿Y la figura 6 quién es? La Tierra. Entonces, como les decía, estos muros de gravedad no es el muro en sí, sino que la Tierra es lo que sostiene el muro. Entonces, por eso los puentes que tienen muros en los extremos de los puentes, cuando viene el río y rebalsa, lava la tierrita de atrás del puente, el puente se cae, ¿verdad? Porque si yo lavo esa tierra, hasta ahí llegó, todo es como que quitar esta línea. Si se lava esa tierra, esa línea se quita y ya no puede sostener nada. ¿Okay? Por eso es importante que usted construya el muro y hasta después haga el relleno. ¿Okay? Porque si usted va haciendo el relleno a medida va haciendo el muro podría colapsar, ¿verdad? Entonces es importante, usted hace el muro, ya está duro, ¿verdad? Le saco el encofrado, le pongo el drenaje y luego hago el relleno. ¿Okay? Le pongo la carga. ¿Qué sucedía con aquel señor, el vecino que les dije, que les conté, que el muro de arriba no contó y el pobre muro de abajo estaba empujando la casa? ¿Qué se pudo hacer? Excavar para quitar la presión, ¿verdad? Excavar, quitar la presión y hacer otro tipo de muro atrás que sí realmente sostuviera todo. Entonces se hizo muro de tierra armada, que es otra cosa. Se hace como sandwichitos de muro, ¿verdad? Así como el que está aquí en el paso desnivel del Trapiche, ¿verdad? Y usted sube al puente a desnivel, solo que no les quedó tan bien porque se les hundió y se rajó el pavimento. O sea, cuando están subiendo al puente se mira como una rajadura en medio. Pero después lo arreglaron poniendo cables así y haciendo el sándwich más apretadito. Entonces, tierra armada. Tierra armada es hacer sándwiches de tierra. Entonces ponen el suelo, ponen una malla, ponen el suelo, ponen una malla, el suelo, una malla. Y así. Entonces esa presión del suelo ya disminuye porque ahora la fricción entre el muro y la malla es lo que sostiene el muro. Y
solo le ponen elementos decorativos que son unos cubitos donde meten la malla, porque la malla es susceptible al sol, ¿verdad? Es como de PVC, ¿verdad? Si usted deja un PVC en el sol, se arruina. Entonces, le ponen estos cubitos. Es un muro hecho como de cubitos, ustedes rompían así los cubitos. Pero el cubito es un adorno para que la malla no se exponga al sol, ¿no? Entonces, esos son muros de tierra armada. Ok, hagamos la suma de la columna. Suma de columna acá y suma de columna de momentos, por favor. Eso da 666. Y de momento 39.398.7. 39.000 puntos. Ok, ahora saquemos las cargas malas. El empuje. Entonces, el empuje es el peso de la tierra, ¿verdad? Teníamos esta presión aquí horizontal, es igual a la densidad del suelo por la altura del suelo, ¿se acuerdan? Este era H, por un factor K. ¿Okay? Ese factor K hay varias formas de hacerlo. Está el de Rankine. Rankine es bien conservador. Usa valores bastante grandes de empuje. Yo les recomendaría usar Rankine para muros menores de 6 metros, porque es muy conservador. Si usted tiene un muro bien alto, va a salir una masa enorme si usa Rankine, ¿verdad? Ahora, Rankine es bien fácil, ¿verdad? La fórmula es bien fácil. Entonces es K sub A es tangente cuadrado. Se pone así, pero lo que hago es que en la calculadora saco primero el tangente y después elevo al cuadrado. Tangente cuadrado de 45 menos pi medios. De los laboratorios, ¿qué era phi? Los laboratorios que ustedes pusieron, ¿qué era el coeficiente phi del suelo? Se sacaban de corte directo y triaxial dos elementos, phi y c. Hacían el círculo de Mohr, hacían la envolvente de falla, sacaban la pendiente aquí y este era el ángulo aquí. Ya se les olvidó lo que pusieron. Este era y esta altura era 6. ¿Cuáles eran las dos características del suelo? Fricción y cohesión. ¿Okay? ¿Cuál era la característica de las arenas y los suelos granulares de estos dos? ¿Cuál es la característica de la arena? ¿Cohesión o fricción? Fricción. Fricción. Las arenas tienen fricción. Las arcillas tienen cohesión. ¿Okay? Entonces, jamás voy a hacer un relleno detrás de un muro con arcilla. Más bien le estamos huyendo a la arcilla. En todas las construcciones no voy a voluntariamente meter arcilla a mi proyecto. Entonces, como les digo, este es un relleno que yo voy a hacer. Por lo tanto, voy a buscar material de banco
de banco? ¿Nunca he oído ese concepto? Material de banco. Material de banco. ¿Ah? ¿No? No sé lo que se decía que en algunos proyectos cuando sobran los materiales lo guardan para otro proyecto. No necesariamente. Ese material normalmente es tierra negra o algo así que yo excavo de un lado para usarlo ahí mismo en el proyecto. Pero un material de banco normalmente es un material comprado. ¿Okay? Voy a una montaña, no es cualquier montaña, sino que es una montaña que tiene ciertas características de suelo, granular, y se lo voy a comprar al vendedor. En otras palabras, es material selecto. ¿Ese sí lo han oído? Ok, material selecto. Ingeniera para eso, ahora es caro, ¿verdad? Exactamente, los muros son extremadamente caros. Como les contaba al señor que de los townhouses, $1 millón el metro de muro. Es de lempiras, era $1 millón de lempiras el metro de muro. Pero sí, era, o sea, aún cuando sea lempiras, pero es un montón de dinero. 1 metro de muro, así. Ese de muro le costaba $1 millón de lempiras. ¿Y cuánto medía el mundo? De contrafuertes, de 9 metros de alto. Entonces, esta es la fórmula. Por lo tanto, es la característica del suelo de relleno, ¿verdad? No es del suelo de la cimentación, es el fin del suelo con que voy a rellenar la parte de atrás del muro, la que me causa el empuje. ¿Estamos? Entonces, si usted tiene un material arcilloso aquí, no me interesa, porque no es el que está justo detrás del muro. Detrás del muro yo le voy a poner material selecto. ¿Okay? Material que yo voy a compactar, que yo voy a colocar, que yo compré incluso. ¿Okay? Entonces es un material, así como dice la palabra, seleccionado. ¿Estamos? Entonces yo voy a buscar un material que tenga fricción, sin arcilla, sin cohesión. ¿Okay? Entonces, el material que recomiendo, así como este les recomiendo usar 1200 si no tienen datos, el fin que les recomiendo usar en caso de no tener datos de laboratorio es de 30 grados. ¿Okay? Entonces, para hacer esta fórmula, su calculadora tiene que estar en grados, ¿okay? No en radianes. Grados no es grado, eso es gradient, es degrees, ¿verdad? Entonces tiene que estar en D, su calculadora, para hacer esta ecuación, ¿verdad? Entonces, si son tan amables, 45 menos 30 entre 2, esto sería 15, 45 menos 15 es 30, entonces saquen la tangente de 30 y a eso, la tangente de 30, lo elevan al cuadrado. ¿Cuánto les da? 0.333. Vamos a usar siempre 3 decimales cuando el número sea pequeño. Revisen, háganlo. Háganlo, porque les recomiendo que lo hagan. ¿A alguien no le está saliendo punto 33 cuando probó hacerlo? ¿Todos le salió punto 33? Si no, ahorita lo vemos en su calculadora. ¿Todos bien? Ok.
La presión del suelo siempre es así. ¿Por qué? Esta es la forma. ¿Cuál es la altura aquí en este nivel? La altura es 0 aquí. Entonces voy contando de 0 y voy profundizando hasta acá. Entonces siempre va a ser un triángulo. Y siempre voy a comenzar en 0 aquí. Así que no me interesa sacar mucho ese punto. Siempre 0. El que me interesa sacar es el de la base. Entonces, ¿cuánto sería parte del triángulo? Entonces, la presión horizontal es igual. La densidad del suelo, lo que pesa el suelo, 1800 kilogramos por metro cúbico. Por la altura que hay de aquí, contando como como 0, hasta acá, son los 5 metros que tiene el muro. Y por eso les decía que es importante que cuando no le salga bien el muro, no aumente la altura, porque eso también aumenta la presión del suelo. Por K, que lo acabamos de sacar como .333. Entonces esa sería la presión de la base y vamos a formar entonces un triángulo. Esta presión entonces me quedaría 2.997 kilogramos sobre metro cuadrado. Es una presión, es un empuje. Pero igual que esta, voy a tener 1 metro de muro, ¿cierto? Entonces se vuelve una presión kilogramos sobre metro, porque voy a tener 1 metro de muro en profundidad. Ahora, igual que yo lo que necesito es una carga en kilogramos, es decir, la que necesito es la resultante del triángulo, que le vamos a poner presión horizontal mayúscula, ¿verdad? A le vamos a poner como pH minúscula para diferenciarlo. Esta es la presioncita de aquí a acá, es como la base del triángulo. Y yo lo que quiero es la fuerza horizontal en kilogramos, nada más. ¿Verdad? La equivalente puntual, así como las cargas distribuidas, ¿verdad? La puntual equivalente, ¿cuánto es? Entonces, una puntual equivalente siempre es el área de la carga distribuida, ¿cierto? Entonces, esto va a ser 1/2 de la presión horizontal por la altura del muro. Y por eso es que le digo que la altura vuelve a aparecer. Entonces, la altura es muy importante en este caso en esta carga. Entonces, tenemos pH, sería 1/2 de la presión que acabamos de calcular por la altura del muro que sigue. 7.000 kilogramos. Y ahora voy a sacar momentos otra vez. Si se fijan, esta es la carga horizontal que está tratando de hacer que el muro venga y se vuelque. Entonces, está tratando de empujar el muro en este sentido. Entonces, siempre vamos a sacar momentos otra vez en la punta. Igual que como hicimos con esto, los brazos con respecto a ese punto, vamos a sacar el momento volcante. Este es el malo del asunto, momento volcante. Y la fórmula va a ser pH por el brazo. Y el brazo, como este es un triángulo, siempre va a ser 1/3 de la altura, otra vez la altura. Entonces, 1/3 de H. Por eso les decía que la altura, si la aumento al cubo, me está tratando de botar el muro. Aquí había una H, aquí otra vez por H y ahora otra vez por H. Entonces, cada vez que aumento la altura al cubo, me está queriendo volcar el muro. Un medio porque es un triángulo, ¿verdad? 1/2 de la base por la altura es el área del triángulo. Y la carga puntual equivalente es el área de una carga distribuida, ¿cierto? Entonces, es como que tuviera una carga así, una viga, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la puntual equivalente?
un medio de la base por la altura, ¿verdad? La carga W. Entonces, este es como la carga W. La base es la altura, de la longitud de la viga es la altura acá, ¿verdad? Y es un medio porque es un triángulo, ¿verdad? Un medio de base por altura. El momento vacante sería 4.975.0. Este. Voy a poner la fórmula por un tercio de 5. 5 tercios. ¿Perdón? ¿Cuánto? 4.975.0. 962. A mí me salió 12.400. Tengo otro valor. ¿A usted cuánto? 12.000. Ah, pues será 12.000. Entonces es esta fuerza por 5 entre 3. 12.000. ¿Cuánto? Y es unidad de momento, ¿verdad? Kilogramos por metro. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok, entonces, en resumen, tengo, estas son las buenas y estas dos son las malas, ¿verdad? Esta y estas son las malas y esta son las buenas. Entonces, a simple vista se ve que las buenas son más grandes que las malas, pero hay que ver un factor de seguridad. Siempre hay que tener un factor de seguridad. Por si acaso el suelo no pesa 1800, sino que pesa otra cosa, o viene alguien y le pone una carga encima del muro que yo no estaba esperando, o la presión del suelo es más grande de la que yo creía, o viene algún constructor y no le pone los espesores adecuados, ¿verdad? Al muro o el ancho, alguna mezcla. Entonces, cualquier construcción tiene un factor de seguridad. Siempre se puede caer, o sea, no existe un 100% de eliminación de cualquier carga que venga, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a poner aquí un resumen. Tenemos fuerzas verticales, son 21.666 kilogramos. Momentos resistentes, tenemos 39.398.7 kilogramos por metro. Y las malas son estas dos, fuerzas horizontales y momentos volcánicos. ¿Puedo borrar la tabla ya de aquí? Esta parte de acá. Eso ya no lo ocupamos. ¿El B qué es? ¿Mano? ¿El B qué es? Fuerza vertical, esta es la suma de los pesos, ¿verdad? Eran las fuerzas verticales. Okay. El código me pide que revise por esos tres, ¿verdad? Que les decía, capacidad, deslizamiento y vuelo. Entonces, deslizamiento. El factor de seguridad debe ser mayor o igual que 1.5. O sea que debe sobresalir el 50% más de los buenos que los malos. ¿Cómo es el factor de seguridad? Recuerden que estas son cargas verticales y estos son momentos resistentes, estos son fuerzas horizontales y estos son momentos volcánicos. ¿verdad? Entonces podríamos decir este es horario, este es antihorario, pero este es vertical y este es horizontal. O sea, este sí lo puedo comparar porque son momentos de giro, pero estos no los puedo comparar de un solo porque uno es vertical y el otro es horizontal.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertir esta fuerza vertical a horizontal, que les decía que era la fricción entre el suelo y la superficie. Entonces, me dice que para transformar vertical a horizontal, tengo que multiplicar por tangente de phi, pero el phi ahora ya no es el suelo del relleno, sino que donde yo quiero la fricción es entre el muro y el suelo de la cimentación. Entonces, este suelo es ahora el phi que va a sostener ese relleno. Para castigarlo todavía más, si yo no le pongo arenita en la parte de abajo, tengo que usar 2/3 de phi. O sea, castigo con que solo 2/3 de phi está en contacto con el suelo de arriba. Pero la ventaja es que ahora sí la arcilla es algo bueno. Tener cohesión hace que se agarre el suelo con la superficie. Y este suelo de la naturaleza no necesariamente es algo que yo traje, ¿verdad? Entonces va a tener cohesión, lo más seguro es que tenga así. Entonces el factor es esto, es la cohesión, la fricción por B, que son las fuerzas verticales, y así se va a transformar en una fuerza horizontal, más la cohesión del suelo, que sería 0.9, un factor de seguridad, la cohesión del suelo de la cimentación y el ancho de la base del cimiento. Entonces, la suma de todos estos son los buenos. El malo, vamos a ponerlo abajo, es la fuerza horizontal pH. Entonces, los buenos entre los malos deben ser mayor que 1.5, mayor o igual que 1.5. Entonces, calculemos ahí. Toda esa fórmula que es. Estos son para el cálculo del factor de seguridad. Entonces, tengo que darle los datos del suelo de la cimentación, ¿cierto? ¿De dónde saco esto del suelo de la cimentación? Del laboratorio, o sea, llevar una muestra del suelo del cimiento al... Entonces, por ejemplo, el phi ya no va a ser de 30, porque este suelo, digamos que es una mezcla, ¿verdad?, de arcilla y arena. Entonces, vaya, le voy a poner bien bajito, 16. O sea, comparado con el que mandé a comprar, ¿verdad?, este no va a ser tan resistente, tan bueno. Y la cohesión es normalmente un esfuerzo, entonces 9000, digamos que bastante arcilloso, pero bien pegajoso una cosa, kilogramos por metro cuadrado. Ese solo es un ejemplo, ¿verdad? Algo que se tiene que sacar del laboratorio. Okay, entonces, hagamos la prueba, a ver cómo nos quedó el factor de seguridad. Sería tangente de 2/3 de 16. Esto por las fuerzas verticales, 21.666, más 0.9 de C, que es 9.000, por B, que es el ancho de la zapata, esos son los 3 metros que tengo de ancho de zapata, entre todo esto, entre 7.492.5, que es la fuerza horizontal mala, ¿verdad?, la resultante de la fuerza horizontal. Este está en kilogramos, este está en kilogramos. Este que estaba en kilogramos por metro cuadrado, al multiplicarse por 3 y por un metro de muro, se convirtió también en kilogramos. Entonces puedo sumarlos todos. 6.708.75. La parte de arriba. Todo junto. No, tiene que ser un número bien chiquito. O 1, o 3, o 2, por ahí. 3.79, aquí corrobore. A ver, tangente de 2/3 de 16. Entonces, primero saquen los 2/3 de 16.
Y a eso le aplican la tangente. Le tiene que dar un número bien chiquito, punto cero, punto algo. 0.86. No, el total. Ah, 0.86. Pensaría más que está en este. 379. 379. Vamos a ver. Vamos a hacer la calculadora. Ah, 379. 379. Ok. Voy a borrar por acá. Puedo borrar para que ustedes vean aquí mientras. Ok, entonces tengo 2 tercios por 16 me da 10.66. A eso le aplico la tangente. Y da .188 por lo multiplico por 20, 21.666 más punto 9 por 9.000 por 3. Igual. Esto da 28.000. Bastante grande. Entonces, esto da 28.380.78. Y eso entre 7.492.5 da 3.79. Pues estaba bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Como esto es mayor que 1.5, estamos bien, está a salvo. No se va a caer. ¿Ok? Incluso le podría disminuir las dimensiones al muro porque está pasadito. ¿Okay? Veamos el vuelo. Vamos a ver cómo nos da el vuelo. Factor de seguridad de vuelo. ¿Qué? Factor de seguridad de vuelo es los momentos resistentes entre el momento volcánico. Disculpen que lo borré, entonces no sé cuáles eran. Momentos resistentes. 98.5 y acá. 100.7. El volcán es 12.487.5. Si son tan amables, ¿cuánto es? Entonces este, como ven, es más directo. 3.15. El factor de seguridad del vuelco, dice el código, que también debe ser mayor que 1.5, pero normalmente yo uso 2. Porque la falla de deslizamiento es, miren, ese muro se movió, o como el vecino que fue crítico, ¿verdad? Está empujando la casa y la casa se está rajando, ¿verdad? Pero vuelco es que maté a alguien. Se cayó el muro, volcó y aplastó la casa, ¿verdad? Y le cayó encima la casa y alguien estaba ahí y murió aplastado. Entonces, el factor de seguridad de vuelco para mí debe ser un factor mayor porque refleja el grado de falla que tiene, ¿verdad? Entonces, el código, como les digo, dice 1.5. Pero yo en lo personal y muchos otros libros y códigos, etcétera, usan 2 de factor de seguridad mínimo para el vuelco. Entonces, en esta clase vamos a usar 2, ¿verdad? Entonces, factor de seguridad mínimo debe ser mayor o igual que 2
y estamos bien, ¿verdad? Nuestro muro está cumpliendo. Ahora, a mí me pagan por no tener un muro sobredimensionado, sino que por diseñar el muro que exactamente cumple con la especificación. Como les digo, es cierto, salió muy bien el muro, cumplió, pero es muy grande y es más caro, correcto. Entonces, yo voy a ir disminuyendo las dimensiones del ancho de mi muro de tal manera que uno de estos dos caiga en el límite, ¿verdad? Entonces, por eso es que diseñar no es tan así que vengamos al examen y diseñemos el muro, porque hay que estar probando hasta que uno de estos dos quede en el límite, ¿verdad? Ya sea en 1.5 o en 2. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, hasta aquí es lo que miraríamos esta semana, ¿verdad? Y como les digo, la otra semana tendríamos este examencito teórico, que es el único realmente que vamos a tener en la clase, y luego vamos a empezar a hacer hojas de Excel para los exámenes ya con hojas de Excel y con memoria de cálculo. Entonces, el viernes de la otra semana, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ver en el laboratorio. Me dicen que por fuerza cada alumno tiene que tener una computadora. Entonces, nos vamos a tener que separar en 2 laboratorios y yo voy a estar como en 2 laboratorios. Voy a ver cómo hago para proyectar lo que yo estoy diciendo en una clase en la otra, ¿verdad? Y nos vamos a rifar quién me tiene ahí